Amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Amén. Amén. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien, pastor. Amén. Gloria al Señor. Han podido vencer el frío. Fueron los valientes. Amén. Gloria al Señor. Permítame empezar con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos las gracias, pues nuevamente, Señor, hemos podido, Señor, reunirnos para adorar tu nombre, Señor, para bendecirte, para glorificarte y darte las gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu sangre. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con nuestra clase y estamos nosotros en el capítulo 28. Estamos ya casi terminando el libro. Gloria al Señor. Pero vamos a coger este capítulo. Este capítulo es bien interesante. Ya esta es la culminación de la clase que hemos venido dando del libro de los Hechos. Y este capítulo 28 tiene me gusta mucho cómo empieza el capítulo y en la forma que va a terminar el libro de los Hechos. Pero vamos a empezar a leer el capítulo 28. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal la justicia no deja vivir. Gloria al Señor. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería, y entró Pablo al verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando salpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Miren, hermano, ya sabemos que en la semana pasada hablamos que ellos habían naufragado y habían llegado ahora a una isla. ¿Ok? En esta isla, obviamente, estando ya ellos salvos, supieron que la isla se llamaba Malta, como dice el capítulo. Los naturales lo trataron con humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Esto es lo que dice la palabra. Ahora miren esto. Miren la actitud que toma el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, hermano, yo quisiera hablar de esto un poco. Porque miren, nuestro título no debe hacernos sentir superiores a los demás hermanos. Debemos de servir como lo hizo el Señor. A veces los que sirven a Dios son atacados por el maligno para impedir la obra de Dios. Por eso es tan importante que mantengamos la unidad ministerial sin preferencia, sin sentirnos superiores a ningún hermano. Ahora todos tenemos por lo menos un don que debe ser usado para la edificación de los demás. Porque nosotros vemos que el apóstol Pablo, bueno, él es el apóstol. Acordemos que habían 276 personas en ese barco y todos se salvaron, llegan a la isla, y la intención del apóstol es, pudo haber sido otra persona que empezase a buscar las ramas y echarla al fuego para que ellos se calentasen y mantener el fuego ardiendo. Amén. Mas sin embargo el apóstol fue y tomó de las ramas
y la echó en el fuego para que el fuego arda y los demás se calentasen. Hermano, por eso que Dios, y le voy a leer a través de las palabras para que lo veamos. Vamos a buscar Romanos 12, del 4 al 10. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los mismos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, todos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Importante, porque nuestro título no debe hacernos sentir a nosotros superiores a nadie. En otras palabras, si uno, por ejemplo, uno de los dones que nosotros pensamos a veces como que es inferior al de la enseñanza o el de la predicación, son de las personas que sirven dentro del local, dentro de la iglesia. Aquellos que barren el templo, aquellos que llegan, ven algo que está en necesidad dentro de la iglesia y eso ofrecen para servir. O sea, si usted llega a la iglesia, hermano, y si usted nota que la iglesia está, el frente de la iglesia, porque en la iglesia de Long Island casi siempre la brisa envía un montón de ojos al frente del templo. Entonces no debemos esperar que la persona que va a limpiar el frente sea también el pastor o la pastora o los ministros. Hay personas que tienen un poquitico de tiempo, entonces ¿por qué no ayudar en cuanto al mantenimiento del lugar en donde nosotros nos congregamos? Ahora, volviendo a la palabra, el apóstol llega, habiendo recorrido Pablo algunas ramas, seca, la echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Hermano, nosotros no podemos pensar que porque nosotros le servimos a Dios, estamos sobreguardados a tal magnitud como que el enemigo no nos va a hacer daño. Hay momentos en donde el Señor permite que el mismo enemigo nos ataque y nos acose. Pero el Señor tiene un propósito mayor, ¿no? Nosotros tenemos que considerar el hecho de que a veces, hermano, parece como que nosotros nos salimos de una y nos metemos en otra. Es como que es como que estamos en una guerra espiritual y que esta guerra como que nunca termina. Entonces tú obtienes victoria por un lado, pero por otro lado se levanta el enemigo. Entonces nosotros debemos de saber esto, que nosotros tenemos que estar constantemente en oración los unos por los otros para sobreguardarnos en el ámbito espiritual. Pues no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y así cada uno de nosotros a veces, como lo dije anteriormente, salimos de una y entramos en otra. Pero el Señor nos da la victoria. Amén. En este caso, el Señor quiso glorificarse en medio de la situación del apóstol Pablo. Dice, ellos esperaban que el apóstol iba a morir. O sea, que ellos pensaban, porque ellos eran naturales de la isla y ellos conocían si una víbora era venenosa, si una serpiente o una culebra o una víbora era venenosa, no, era venenosa. Pues ellos esperaban que él se hinchase y que posiblemente muriese. Hermano, miren, hay muchas cosas a veces que a nosotros nos acontecen, que la misma persona o familiares nuestros se preguntan cómo es que todavía tú estás en pie. En todas las luchas que tú has tenido, todavía tú permaneces y tú le sirves a Dios y le sigues adorando. En el caso, por ejemplo, de Job, nosotros vimos que Job lo perdió todo y su mujer, en vez de darle aliento, dice, pero ¿cómo tú todavía vas a seguir adorando a Dios en medio de todas esas cosas que Dios te ha quitado y toda esa tribulación? Él dijo, no, adoraremos a Dios solamente o lo glorificaremos solamente por las cosas buenas que nosotros recibimos de Él. A veces Dios permite que le pasen a uno cosas. Y nosotros en medio de nuestra tribulación debemos asegurarnos de no dejar que el enemigo nos saque ventaja y nosotros nos enfriemos en la oración. Interesante todo esto, ¿no? Pues el apóstol estaba echando ramas en el fuego para que todos se calentasen. En el caso nuestro, nosotros debemos de seguir adorando a Dios, seguir arrojando
oración y permanecer en vigencia, en intercesión, para que los hermanos puedan sentir también el fuego del Espíritu cuando nosotros ministramos la palabra. Pues todos nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando un cuerpo está padeciendo, nosotros no debemos de alegrarnos por lo que le pasa al hermano nuestro. Y nosotros también decir, bueno, está bien que le pase porque se alejó de Dios y todo esto. No. Es nuestro deber orar, interceder para que Dios los traiga al redil y Dios lo atraiga a su presencia para que ellos sigan buscando del Señor. Y en el proceso, Señor, hermanos, podemos decir que van a haber víboras, que van a tratar de apagar nuestros dones. Van a ver situaciones que se levantan, que son enviadas a veces de parte del mismo enemigo para tratar de apagar el fuego que tenemos nosotros. Pero si nosotros podemos ver y entender que la providencia de Dios está con nosotros, nosotros entenderemos entonces lo que dice la Biblia, que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. No importa lo que el enemigo levante en contra nuestra. Hermano, nosotros no nos vamos de esta tierra sin terminar la asignación que Dios nos ha dado. El día y la hora nuestra de cuando vamos a morir ya está escrito todo esto. Y nosotros debemos de servirle a Dios. Ya basta la vida pasada de todo lo que nosotros hemos hecho en un pasado para servirle al Dios de este siglo. Ahora nosotros queremos servirle a Dios. Y más en estos últimos tiempos, en donde nosotros vemos que se ha levantado un espíritu de rebeldía, una rebelión, un espíritu de iniquidad que opera en los hijos de desobediencias. Nosotros no, nosotros queremos servirle a Dios. Y usar nuestros dones, usar lo que Dios nos ha dado, en donde nosotros podamos servir a los hermanos y ayudarle. ¿Por qué no tratar de ayudar a los hermanos? Primeramente a los de la familia de la fe. Eso es lo que dice la palabra del Señor con respecto al servir. Y cuando nosotros le servimos a Dios y cuando estamos tratando de echar hacia adelante la obra, la viña, nosotros sabemos que en el momento que nosotros decimos le voy a servir a Dios, voy a congregarme, voy a buscar de Dios más, el enemigo también se va a levantar, se puede levantar. Y esto no es para traerle temor a nadie, sino para que nosotros tengamos pendiente en esto, que el enemigo a veces puede aparecer, no va a aparecer en una forma en donde tú lo puedas discernir. Porque si el enemigo no nos puede destruir con la persecución física, entonces va a aparecer a través de una oferta o a través de otras cosas que nos van a desenfocar de los propósitos de Dios. Dios es el centro. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Digo, debe ser porque muchas veces lamentablemente nosotros no ponemos a Dios al frente, sino que nosotros ponemos nuestro intelecto y porque yo sé hacerlo así, es así. No. En todo lo que nosotros hagamos, aunque ya sepamos lo que vamos a hacer, todavía debemos de buscar dirección de Dios. Porque como hijos que somos de Dios, el Padre Celestial está esperando que nosotros busquemos de Él la dirección y el consejo. Y el consejo que tenemos nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Y así cuando el enemigo viene con sus ataques, viene con sus víboras, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea a veces dentro de la misma iglesia o dentro de nuestra salud, que el enemigo nos pone unos dolores a veces y unas cosas que nosotros sabemos que a veces no se van con medicina y no se van con lo que nos da receta el médico. Los médicos están para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios por eso, porque la medicina nos ayuda. Y nosotros no podemos ser tan extremistas de que yo no voy al doctor, que el Señor me va a sanar. No. Nosotros vamos a los médicos y vamos a los doctores. Ahora, nosotros también entendemos que cuando la ciencia llega a su límite, que muchas veces llega, está el Espíritu de Dios que todavía sigue sanando y nos sigue libertando. Debemos de creer que Dios es nuestro sanador y que Dios es nuestro libertador. Gloria al Señor. Entonces, miren esto. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Quien escapado del mal, la justicia no lo deja vivir. Miren esto. Los nativos, escuchen esta información, los nativos estaban convencidos que la justicia finalmente había atrapado a su prisionero.
La justicia se está refiriendo a la diosa griega Dike. Dike. Los nativos sabían que Pablo era un prisionero, asumieron que había cometido un crimen grave y que la diosa de la justicia no permitiría a Pablo escapar sin castigo. Dios, ahora miren esto, hermano, ¿se dan cuenta? Entonces, ellos dicen, vieron que la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. Entonces, este hombre como que, por eso le pasó esto. Le pasa esto porque el hombre es un criminal. Los nativos estaban haciendo algo humanamente que cada uno de nosotros haríamos. Vemos ciertas cosas a veces y a veces lamentablemente prejuzgamos a la persona sin conocer verdaderamente el trasfondo de ella. O sea, nosotros no podemos prejuzgar, señalar a la persona. Tenemos como líderes, como pastores, ministros de la palabra, limitarnos y tener mucho cuidado de nosotros no prejuzgar a la persona por la apariencia. Prejuzgar por ciertas situaciones que nosotros no estamos viviendo y que ellos sí estaban viviendo. En el caso del apóstol Pablo, esto fue lo que ellos asumieron. Este hombre es un homicida, es un criminal y por eso le pasó esto. Entonces ya ellos esperaban que esta justicia divina le está dando a Pablo el castigo que él se merecía. Pero déjeme decirle algo. Estamos nosotros aquí viendo es la providencia de Dios en efecto. Porque dentro de la providencia de Dios está la preservación. En otras palabras, Dios nos preserva a nosotros. Debemos que pensar así, hermano. Porque hay muchas personas negativas alrededor nuestro. Aún hermanos, familiares, que todo es negativo. Y todo tienen una mentalidad que te va a pasar esto, que esto. Hermano, nosotros tenemos que pensar en la providencia de Dios, que Dios me guarda. Dios nos preserva. Esto es la providencia. Está la preservación. Está la provisión que Dios provee para nosotros. Y está el gobierno divino. En otras palabras, Dios gobierna sobre todo. O sea, nosotros sabemos, hermano, que dentro de la providencia de Dios, Dios no creó al universo y lo ha dejado así por su cuenta. No. Dios está muy envuelto dentro del gobierno de su creación. Bendecimos el nombre del Señor. Y estos naturales decían, este hombre, un homicida, le está pasando esto porque seguramente el hombre es un criminal y la justicia no lo va a dejar vivir. Bendecimos el nombre del Señor. Pero miren esto, hermano. Bendecimos el nombre del Señor. Que ellos estaban muy sorprendidos porque Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Cuántas veces, lamentablemente, debemos de decirlo? Las personas piensan como que lo que nos está pasando a nosotros es que nosotros estamos sufriendo la consecuencia de este pecado, la consecuencia de esto. Y estamos todo el tiempo con una mentalidad como que no se ve la misericordia, no se ve la providencia de parte de Dios. Y no estoy diciendo, porque hay ciertas cosas que pueden pasar, claro que sí, debemos decirlo, que hay situaciones que no acontecen por desobediente, por rebelde, o porque en cierta forma Dios nos sigue aconsejando, y nosotros seguimos haciendo lo mismo, y Dios permite que llegue la consecuencia del pecado o de la rebeldía. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que tener una confianza en la providencia de Dios. Es que Dios es quien nos guarda. Dios es quien provee para nuestras vidas. Dios provee, Dios nos preserva y Dios es quien gobierna. Todo obra para bien, para los que han sido llamados según su propósito. Ahora miren esto, porque estos naturales en esta isla, ellos no pensaban que a su isla, a su costa, llegaría una barca naufragada con 276 personas y que dentro de esas 276 personas vendría para ellos la sanidad a través del apóstol Pablo. Dios está preservando al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, al igual que Noé, quien hizo la barca y pudo preservar su familia, estos prisioneros y estos soldados fueron preservados porque en la barca de ellos estaba la bendición. Hermano, esto es muy importante para nosotros, porque a veces cuando nosotros, hermano, hacemos las cosas bajo la dirección de Dios, obedeciendo a Dios, no menospreciando la barca en donde estamos, no menospreciando
lo que Dios nos ha dado. Posiblemente, bueno, no tenemos una gran congregación de miles de miembros y no se ven lo que el hombre natural hoy en día llama el éxito. Esta es verdaderamente una iglesia en donde se ve el éxito, porque aquí hay 500 miembros y vemos mucha actividad, vemos televisión, vemos buenos músicos y vemos un mover que nosotros pensamos, bueno, ahí sí se está moviendo Dios. Tenemos nosotros que juzgar en la forma que Dios juzga. Porque el Señor, siendo Dios, se hizo hombre. Y Dios nació en un pesebre, hermano. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mentalidad y conformarla a la mentalidad bíblica. Porque si nosotros nos dejamos llevar por el mover de estos últimos tiempos, en el deseo de grandeza que tiene la persona, y ellos quieren ser adorados como Dios. En muchos de ellos, lamentablemente, debemos de decirlo, que muchos de estos ministros y pastores, profetas, en estas megas iglesias, son endiosados. Que Dios nos libre de ese deseo de grandeza y de ser endiosado por el hombre. El único Dios que debe ser adorado es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido a nosotros en lugares celestiales. Amén. Nosotros vamos a ser más grandes de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. No vamos a ser más grandes. Ya estamos sentados nosotros con Cristo Jesús en lugares celestiales. Hermano, cuando usted ora y cuando cada uno de nosotros oramos y estamos buscando el rostro del Señor, ahí no hay título. Ahí no hay título que valga. Ahí vale relación. Ahí vale la relación íntima que tú tengas con Él. Y cuando tú entras al lugar santísimo de la presencia de Dios, Dios no está mirando tu título. Dios te está viendo como un hijo. Un hijo que tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo y adorar a su Dios y pedir de Él bendiciones. Hermano, porque esta persona, vamos a seguir leyendo esta parte que leí del texto bíblico, porque el Señor me ha dado información. Estoy tratando de compartir la información que he recibido de Dios y que recibo. Ahora miren esto. Ellos estaban esperando que el cinchazo cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces, la naturaleza humana, bueno, debe ser un Dios porque no le ha acontecido nada. Hermanos, pero miren esto. ¿Cuántos males nos han acontecido a nosotros? Que la gente dice, bueno, ya ese no se levanta de esto. Esa no se va a levantar nunca de esto porque esto y esto y esto. Y ellos empiezan a hacer unos señalamientos y unos juicios que ni el mismo Dios lo haría en contra nuestra. Entonces nosotros vemos que Dios es quien nos preserva, Dios es quien provee para nosotros y Dios es quien nos gobierna y nos guarda. Cuando Dios nos guarda a nosotros, como dice la Biblia, todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Pero ellos esperaban mucho tiempo, mas habiendo esperado mucho tiempo, viendo que ningún mal le venía, entonces cambiaron de parecer. Bueno, ahora van a cambiar de parecer, porque ellos esperaban que él se iba a morir, que el apóstol Pablo iba a morir, pero habiendo esperado, vieron que ahora lo quieren adorar como un Dios. Muchas veces, ¿cuántos males o enfermedades por las cuales hemos pasado, o situaciones tanto económica, personal, a nivel conyugal o a nivel familiar, que las personas piensan, bueno, ya verdaderamente ese no regresa para la iglesia, esa no vuelve más a adorar a Dios, yo no creo que se va a levantar de esta. Bueno, que sigan esperando. Porque, hermano, nosotros tenemos como el gran ejemplo de la Sagrada Escritura. Y es, hermano, que Dios siempre va a guardar a sus hijos. Tenemos que tener esta confianza y esta fe en Dios y en la palabra que Él ha decretado sobre nuestra vida. La palabra profética que nos han declarado, que la misma Biblia nos habla como la palabra profética más segura. Tenemos la Sagrada Escritura, porque ya el apóstol Pablo, el Señor le había dicho, es necesario que tú compadezcas ante el César. Entonces ya Pablo tenía la palabra segura de parte de Dios de que a él no le iba a pasar nada. Aunque estaba naufragado, aunque estaban a punto de morir ahogados y de morir en esta tormenta, mas sin embargo ninguno de ellos murieron. Y el apóstol Pablo tenía todavía esa palabra. Están en la isla, pero tiene la palabra de Dios profética en él. Tiene la palabra declarada. Tú vas a compadecer ante el César. Entonces tú piensas que una viborita de esta
le va a picar a él y él va a caer muerto. ¿Cuántos demonios el diablo no ha desatado en contra de nosotros? A nivel de familia, a nivel conyugal. Lamentablemente tenemos que decirlo, porque el enemigo puede usar a quien sea, para que nosotros como caigamos muertos y no podamos hacer la voluntad de Dios. Más sin embargo, si tenemos la palabra de Dios retenida en nosotros, no importa lo que el diablo levante en contra nuestra, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Porque ya el apóstol tenía esa palabra, tenía esa firmeza, esa seguridad de que él iba a compadecer ante el César. Iba a testificar allí en Roma. O sea, si nosotros guardamos de parte de Dios su palabra en nuestro corazón y la retenemos y no permitimos, hermanos, que venga el enemigo a sembrar cizaña en nuestro corazón, cizaña en nuestra mente, cizaña en el ministerio, cizaña en nuestra vida, nosotros permaneceremos. Tenemos que estar en esto, hermanos, porque hoy más que nunca hay una movilización de un sinnúmero de... Tenemos que decirlo, la gente no quiere creer en esto, pero los ataques demoníacos están vigentes. Hay una actividad demoníaca en los aires que nosotros vemos que los demonios a veces como que parecen como que son más ellos que lo que tenemos nosotros, pero no. Debemos acordarnos esto, que el enemigo tomó una tercera parte de los ángeles y el Señor lo encerró en prisiones de oscuridad. El enemigo con su rebelión pudo en el cielo rebelarse en contra del reino de Dios, pero fue destituido y los demonios de oscuridad los cerraron, como dice el libro de Judas, están en prisiones de oscuridad, reservados posiblemente para los juicios de los últimos tiempos. Y todavía nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Los demonios te pueden atacar, claro que sí, aunque tú seas cristiano. No me digas a mí, no, yo soy cristiano, a mí no me pasa nada. Hermano, nosotros no tenemos alas. El enemigo ataca. Y a veces el enemigo ataca más a las personas que andan buscando a Dios, que se ponen en la brecha, que están orando, que están ahí en firmeza delante de Dios. El enemigo los ataca más. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esta firmeza de que si Dios nos decretó una palabra, nosotros nos movemos con la palabra que hemos recibido de parte de Dios y la palabra que tenemos nosotros escrita. La palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto, bendecimos el nombre del Señor. En Números 21, 5 al 9. Escuchen esto, porque esto es parte de la clase. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ok, la serpiente de bronce en el desierto que hizo Moisés es un tipo de la cruz, un tipo de Cristo. Porque hoy en día nosotros miramos a Cristo, miramos la cruz, y nosotros, esta serpiente o el pecado que quiere acabar con nuestra vida, obviamente el Señor en la cruz venció el pecado. Nosotros podemos vencer al pecado y vencer el dominio del enemigo, del diablo, con la sangre de Cristo. Hermano, el arma más poderosa que tenemos nosotros hoy en día en contra de estas serpientes venenosas, estas víboras que se movilizan a nivel espiritual, porque de esto que estamos hablando del ámbito espiritual, porque el enemigo envía sus agentes y son seres espirituales y andan en los aires, hermano. Y si nosotros a veces nos descuidamos en cualquier cosa y descuidamos la oración, descuidamos las cosas que Dios nos ha puesto, el estudio de la Biblia, descuidamos el ayuno, cualquier de la actividad que nosotros hagamos para buscar a Dios y entramos en un descuido, el enemigo puede venir a mordernos. Y es por eso nosotros tenemos, hermano, que seguir leyendo las Sagradas Escrituras y guardarla con firmeza, porque el pueblo empezó a murmurar y empezó a hablar en contra de Moisés. Ya ellos dicen, ya estamos cansados de este pan liviano que nos están dando en el desierto.
Y entonces dice la palabra del Señor que Moisés oró y pidió perdón por el pueblo. Porque cuando venía una serpiente, esta mordía a la persona y la persona moría. Por estar murmurando, por estar criticando, por no, hermano, mire, lo que Dios nos da para el alimento, debemos darle gracias a Dios. Hay personas que, bueno, son ricas y pueden comer buenos alimentos, por así decirlo. Se pueden comer una tremenda langosta y seguir comiendo un montón de comida que a veces es bien cara. Pero si nosotros no tenemos los medios y podemos comer algo más humilde, pero que todavía nos satisface y nos ayuda, debemos ser agradecidos con el alimento que Dios nos provee. Posiblemente usted dice, bueno, pero yo no veo ninguna profundidad en esa enseñanza porque yo estoy a otro nivel. Bueno, ese eres tú estás a otro nivel, gloria a Dios por eso. Pero el pan que se te está dando, no lo menosprecie. Recibe lo bueno, retener lo bueno y echar lo malo. Amén. Recibe la palabra de Dios, aliméntate a través de ella. Porque hermano, cuando una persona tiene hambre de Dios, cuando una persona físicamente tiene hambre, a veces la persona va a comer lo que le pongan al frente. Va a comer lo que le están dando y no va a ser malagradecida. Porque yo he trabajado con los hombres y los hombres cuando tú le das algo, aunque tú le das algo sencillo, una botellita de agua y tú le das hasta un Snicker bar o cualquier cosa sencilla, ellos se lo comen y te dan las gracias por eso. Entonces, ¿por qué nosotros que somos cristianos no podemos darle las gracias a Dios por las cosas que Dios nos da? Hermano, cuando Dios nos da algo, debemos de ser agradecidos. Bendecimos el nombre del Señor. Y darle gracias al Señor por lo que nosotros tenemos. Dios está proveyendo para nuestras vidas. Miren esto. Bendecimos el nombre del Señor. En aquellos lugares, ahora miren esto porque hay otra parte. Porque nosotros hemos venido hablando un poco sobre la providencia de Dios. Dios ahora está proveyendo para los isleños. Miren esto. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo al verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. De hecho, esto también los otros que venían en la isla, tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Gloria al Señor. Estamos aquí, hermano. Guardemos un poquitico de silencio. Gloria al Señor. Hay hermanos que están... Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es esta enfermedad de disentería? Y disentería, escuchen esto, tengo que darle la información. ¿Ok? Algunos creen que es una enfermedad conocida como la fiebre de Malta, que viene de un microorganismo que se encuentra en la leche de las cabras maltesas. Sus síntomas usualmente duran cerca de 4 meses. La disentería puede ser también una infección intestinal que causa diarrea intensa con sangre o moco, inflamación del colon, dolor abdominal, fiebre y a veces náuseas y vómito. Generalmente provocada por bacterias o parásitos que se contagia por el agua o contacto fecal oral. Miren esto es tremendo. Porque estas personas estaban enfermas y muchos de ellos posiblemente estaban infectados con esta enfermedad. Y la isla, aunque ellos no conocían a Dios, porque ellos adoraban a cualquier dios, se podría decir, o adoraban a esta diosa griega, Dike, ellos estaban, hermano, ahí, mas sin embargo, aunque ellos no adoraban a Dios, Dios estaba proveyendo para ellos el medio de la sanidad. Y resulta que como el apóstol Pablo llega a esta isla, obviamente, después del náufrago, es la providencia misma de Dios, hermano. Porque es posible que Dios mismo haya provocado lo que nosotros vemos como que una tormenta que se los iba a tragar a ellos y que todos ellos iban a morir. Pero es la providencia de Dios. Pues Dios permite que ahora el apóstol Pablo llegue a esta isla. Bendecimos el nombre del Señor. Y en esta isla, cuando el apóstol va, llega a la casa de Publio y ahí ora por su padre es sanado. Y ahora vienen todos los isleños que estaban enfermos y ellos también recibían sanidad de parte de Dios. Pero también acordémonos esto, que
Lucas, que andaba con él, estaba Lucas y también andaba Aristarco. Ahora, Lucas también era un médico y Lucas era un buen médico. Se le llama el médico amado, era Lucas. Y Lucas también, a través de su conocimiento, pudo también ayudar en medio de la sanidad de los isleños. Nosotros no podemos descartar esto, hermano, porque Lucas también era un médico. El apóstol Pablo está usando, el Señor está usando al apóstol Pablo dentro de su dote, pero también está Lucas allí. Lucas no se va a quedar con la mano amarrada o tranquilo, sentado, mientras Dios está haciendo aquello. Lucas está haciendo también su parte, usando su dote. Por eso yo hablé de los dones, hermano, porque los dones son importantes. Queremos ver como que Dios haga sanidades, que Dios haga todas estas cosas. Pero si nosotros tenemos cierto conocimiento que podemos ayudar a la iglesia, ¿por qué nosotros nos quedamos a veces sentados y como estamos un poquitico como desinteresados, con indiferencia? No, nosotros tenemos que envolvernos y ofrecer los dones que nosotros tenemos para ayudar. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y no lo digo para llamarle la atención a nadie, sino por el hecho de que nosotros más que nunca hoy la iglesia tiene que estar sobreguardada. La iglesia tiene que estar ahí, firme. Hermano, y esto no es cuestión de números. Esto no es cuestión de números. Yo no me dejo llevar por la cantidad del número. Y esto sin quitarle a los ministerios que han crecido por el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios ha bendecido a estos pastores que han sabido ministrar la palabra de Él. Pero acordémonos esto también, hermano, que el enemigo siempre ha querido imitar los dones de Dios. Y el enemigo utiliza la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios, tuerce el conocimiento y a través de torcer el conocimiento y hacer todo esto, corrompe el conocimiento, corrompe las escrituras. Y muchas personas, lamentablemente, por falta del conocimiento bíblico y por cuanto tienen hambre, y cuando tienen hambre espiritual, a veces se comen lo que se les ponga al frente. Pero no, hermano. Nosotros queremos tener hambre y sed de justicia de parte de Dios. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el mismo Dios. Dios es quien nos instruye, quien nos enseña. Nosotros debemos de mantener siempre buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegamos al templo y venimos a adorar al Señor, venir con adoración, con alabanza, con esta hambre, voy a servirle al Señor. Y vamos nosotros a estar en el mundo eclesiástico, en el mundo y vamos a adorar a Dios en medio de la congregación. Y venimos porque queremos congregarnos, necesitamos el calor del ser humano. Vamos a ser sinceros. Y vamos y queremos hablar, charlar unos con los otros. Primero, charlamos con Dios. Vamos a servirle a Dios, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y luego mantenemos esta coinonía entre los unos con los otros. Pero es hermosa esta enseñanza que Dios nos ha brindado en esta clase, porque nosotros vemos que a veces muchas personas piensan que con todas las cosas que nos acontecen a nosotros, como que nosotros no vamos a poder sobrellevar la carga. Pero el Señor dice, hermano, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bendecido el nombre del Señor. Aprended de mí que soy humilde de corazón. Y el Señor quiere que nosotros vayamos a Él cuando nosotros estemos cargados, hermano. Miren lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 8, 15 al 18. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de las rocas del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, Dios, cuando tenía el pueblo de Israel en el desierto, aun cuando ellos salieron de Egipto, salieron con riquezas, fueron enriquecidos. O sea, que Dios no está en contra de las riquezas y de la prosperidad y que nosotros seamos prosperados.
Dios está en contra de él, y con nosotros le ponemos el amor a la riqueza, y entonces ahora nuestro énfasis no viene a ser Dios, sino la fama, el hambre y el sed de grandeza, de que me reconozcan, de yo ser reconocido. ¿Y qué es eso? Nosotros no somos dioses. El único que merece la gloria y la honra es el Señor. Y es por eso que el Señor en el desierto también probó a Israel. Y Israel, muchos de ellos, en su gran mayoría ninguno de ellos, pudieron entrar a la tierra prometida por la crítica, por la murmuración, por todas estas cosas que ellos hacían en contra de Dios. Por eso es tan importante que cuando nosotros leamos la Biblia, entendamos que todas estas cosas en la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que pasó en el Antiguo Testamento nos ayuda a entender a nosotros la naturaleza de Dios, tanto como en el Nuevo. Ahora nosotros no podemos pensar, bueno, por cuando estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que nos dé la gana y vamos a adorar a Dios en la forma que nos dé la gana. No, 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 no. Dios no ha cambiado su naturaleza, hermano. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él en prioridad. Cuando Dios está en prioridad, hermano, y usted se levanta en la mañana y su primera hora o sus primeros minutos es adorar a Dios, entrar en oración, pedirle a Dios que Dios lo guarde en el día, que Dios le abra las puertas que están cerradas para usted. Y usted sigue ahí esperando en Dios. Porque nosotros, hermano, y seguimos esperando, porque cuando nosotros oramos y buscamos dirección de Dios, debemos de esperar en Él. No nosotros orar y movilizarnos, hacer lo que nos dé la gana. No, nosotros oramos, esperamos en Él. Y a la misma vez también no nos vamos a quedar inertes, sino que vamos a seguir envueltos en los quehaceres de la vida y en las cosas que Dios está proveyendo para nosotros. Esto es tremendo, porque nosotros vemos en este capítulo que llega el apóstol, estas personas llegan naufragadas a una isla. En la isla, esto es interesante, hermano, miren esto, porque Publio, que era el principal, y ahí, cuando ellos llegan al lugar donde llegan, en esta isla, habían muchas personas que estaban enfermas. Y me imagino que muchos de ellos también estaban ahí viendo los acontecimientos de lo que había acontecido en medio de ellos. ¿Ok? O sea, muchos de ellos también hicieron el fuego para que cuando los llegaran del naufragio pudieran calentarse en medio del fuego, porque hacía frío, ellos vienen del mar, ellos están verdaderamente con una temperatura que les puede causar una enfermedad y morir. Ahora, más sin embargo, ellos usaron los dones que ellos tenían de servicio, de hospitalidad. Debemos ser hospitalarios, si se puede decir, si es la palabra. Y nosotros vamos a la iglesia, llega una persona, hermano, ¿cómo está? Bienvenido a la iglesia, Dios te bendiga. Y nosotros estar ahí, para que ellos vean que dentro de la congregación hay personas que verdaderamente tienen respeto y reverencia para Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, miren, embarcándonos en una nave, esta de aquí, me pasé para el capítulo 27, gloria al Señor. Ok. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, ya conocemos el capítulo, que Pablo metió su mano para recoger las ramas y le picó una serpiente. Pablo quiso ayudar. O sea, que su título no le impidió a él también levantarse y recoger ramas. A veces nosotros, lamentablemente, debo de decirlo, o sea, tú recibes un título dentro de la iglesia y tú antes ayudabas en ciertas cosas, entonces ahora tú no quieres hacer porque yo soy un adorador, yo soy un músico, yo no barro, yo no recojo basura. La iglesia llena de basura al frente y yo entro con el instrumento mío y lo primero que yo hago es tocar mi instrumento. Si hay alguna necesidad antes que empiece el servicio al Señor, también nosotros debemos entender que hay ciertas actividades que no se van a hacer por sí solas, sin quitarle el hecho de que Dios es primero. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a glorificarle, pero hay ciertas cosas que lo externo nosotros vemos, oye, la iglesia está un poquitico media descuidada. Y yo teniendo cierta clase de habilidad, o que yo puedo recoger esto, recoger lo otro, no dejarle todo a la misma persona todo el tiempo, porque en una iglesia ya pequeña, ¿no?
En una iglesia pequeña llegan personas que son hábiles, que tienen buenos potenciales y pueden ayudar en ciertas cosas. ¿Por qué no ofrecer tu ayuda? Hacer algo. ¿Tú me comprendes? En el proceso, mientras tú esperas y tú buscas dirección de parte de Dios para que Dios te bendiga o Dios te abra una puerta, es importante que nosotros mantengamos la humildad ministerial. Porque la humildad ministerial nos enseña a nosotros de que el único que recibe gloria es el Señor. Entonces, cualquier persona puede tomar un vacuum cleaner y limpiar la alfombra de la iglesia. Cuando yo estaba ministrando y a mí me estaba enseñando un obispo, él no nos pone a nosotros a predicar. Dice, vayan a barrer afuera, vayan a barrer la escalera, vayan a limpiar el baño de la iglesia. Así fue que empezamos nosotros, barriendo la iglesia, barriendo la escalera, limpiando al frente, limpiando el baño. Y íbamos y sentábamos y escuchábamos la palabra del Señor. Entonces sé que, hermano, es interesante todo esto porque a veces uno llega y uno piensa que hermano, el único que recibe la gloria y la honra es el Señor. En los dones de servicio que son a veces un poco de cuidado, en el sentido de que las personas que los hacen, nosotros pensamos que el que verdaderamente tiene la unción es el que está predicando, el que está enseñando. No, nosotros no podemos pensar en esa forma, porque somos un cuerpo. Y cuando un cuerpo hace una actividad, él está haciendo el don que está dentro de ese cuerpo. Unos son boca, otros son manos, otros son pies, otros son cerebro, y así por así. Otros son lengua, porque les gusta hablar mucho y cosas. Pero hermanos, recordemos esto, que los dones son dados a la iglesia para la edificación de ella. Amén. Y nosotros debemos, hermanos, vamos a seguir leyendo las escrituras, viendo todo esto, porque nosotros vemos que a veces acontecen cosas en nuestra vida que nosotros pensamos, de esta yo no me levanto. Nosotros mismos lo decimos. No hay forma de yo salir de esta. Pero no hay nada imposible para Dios. Mientras nosotros pensamos que no podemos salir de esta, nosotros seguimos orando y seguimos esperando en la providencia de Dios, en que Dios abra la puerta que Él abre para nuestras vidas. Pero mientras tanto, esa providencia de Dios está proveyendo, nos está preservando, y Dios es quien gobierna. Muchas veces Dios quiere ver cómo nosotros esperamos en Él. Si nosotros vamos a murmurar, vamos a criticar, vamos a tener un resentimiento en contra de Dios, porque Dios no está respondiendo a mi oración en la forma que yo quiero. No, Dios es nuestro Padre Celestial. Y en la forma que Él contesta la oración, si nosotros sabemos que esa fue la contesta, entonces nosotros nos movilizamos con la sabiduría suprema de Él. Y la aceptamos porque Él es nuestro Dios y Él es quien nos dirige. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido enseñar esta clase desde este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.